Bienvenidos a otro jueves de Activados. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas noches. ¿Cómo estás, Guada? Qué semana extraña, ¿no? Sí, venimos de un milagro. La verdad que, por un lado, estoy como muy contento de que superamos tremenda prueba. Para los que no están, me dijeron que dé más contexto. Estuvimos trabajando por el Milagro, Feria del Milagro, nos tocó una plaza, así que estuvimos ahí día y noche, pero la verdad que salió todo muy bueno, muy bien. La gente se fue muy contento, trabajó mucho, se vendió y sobre todas las cosas se renovó el pacto de fe. No, y como te decía recién, pasé por el parque y parece que no pasó nada. No pasó nada. Está toda la ciudad impecable, la Plaza C, que nos tocó a nosotros. Así que muy bien ahí, mandamos un saludo a todos los compañeros de la agencia que estuvieron a full los 3 días y a todo el municipio, ¿no? Porque también preguntan esto de qué tiene que ver deporte en el Milagro, por ejemplo, para la gente que no sabe, que está fuera de la municipalidad. Bueno, nosotros hemos recibido peregrinos en nuestros balnearios, todas las áreas tienen que ver. Esto de que el municipal no trabaja, créanme que es mentira. No nos tocó. Debe ser otra municipalidad. Sí. Así que bueno, muy contentos porque realmente el Milagro es fe, es un hecho social y realmente lo que ocurre es muy, muy conmovedor y movilizador sobre todo. Muy importante en nuestra ciudad, el evento. Sí. Y muy importante, el invitado que tenemos hoy, siempre nos gusta hablar de salud mental, de deporte, entonces, ¿quién más el indicado para que charlemos de la temática que un psicólogo deportivo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ese? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, te presento, Facundo Busto, es psicólogo, te dedicas a la rama de la psicología deportiva. Sí, ya hace 3 años que me dedico de lleno a esto, así que bueno, aprovechando el espacio, agradecerle y bueno, también un poco esto, ¿no? El trabajo nuestro de poder difundir y poder también sociabilizar este tipo de trabajo que hacemos en pos de la salud mental, en este caso de los deportistas. Sí, por ahí se piensa que esta psicología deportiva está estrictamente como que tu requerimiento o que te llamen es para el alto rendimiento, pero nos contabas que no es así, que por ahí se cubren distintas temáticas que son muy importantes. Claro, sí, lo que es esto de la psicología aplicada al deporte, hay como muchos mitos, ¿no? Y entre ellos que uno cree que es para el deportista de alto rendimiento, el que tiene la medalla, el del podio, el que va a los nacionales. Y no necesariamente, trabajamos con todos los tipos de deportistas en todos los niveles, desde la iniciación deportiva hasta el elite y alto rendimiento. Y algo que también se trabaja mucho es con los otros actores deportivos, con los entrenadores, con el cuerpo técnico, con árbitros. En mis primeras épocas fue trabajar con árbitros. Trabajamos con los distintos actores, ¿no? Porque entendemos, por lo menos desde la psicología, que de ese rol de deportista o de actor deportivo, por delante hay una persona, ¿no? Una persona que siente, que piensa, que a veces se frustra, que tiene miedo, que tiene bronca, que disfruta también. Entonces pensamos también en cualquier sujeto o actor deportivo que está en este contexto. Facu, ¿y qué es lo que te llevó a vos a inclinarte para la parte deportiva en tu carrera? ¿Fue desde el inicio o lo descubriste después? No, fue después, en el medio de la carrera. Mira. Tiene como una doble vertiente en mi historia profesional. Una es que a nivel familiar, yo soy hijo de un árbitro de acá de la ciudad, Javier Busto, muchos lo deben conocer porque es muy conocido. Tengo hermanos que son árbitros también, entonces como que dentro del seno familiar estaba este rol arbitral y que incluso mi tesis de grado fue de ese lado, estudiar a los árbitros. Porque la pregunta que yo tenía era, ¿por qué algunos árbitros en situación de violencia al día siguiente vuelven a dirigir como si no hubiera pasado nada? Y otros que al primer hecho de violencia o agresión por parte de los jugadores deciden salirse, abrirse, retirarse del arbitraje. Entonces era como, bueno, a ver qué diferencia había a niveles psicológicos. Y en esa pregunta y durante la cursada de la carrera fue como, mira este campo, no lo conocía, la facultad me lo enseñó.
Y de ahí me fui metiendo, al día de hoy que enseño en la universidad y trabajo de esto y hasta incluso, bueno, me estoy formando en el posgrado. Es como, bueno, esos dos caminos, ¿no? Lo subjetivo, lo personal, y que después la misma carrera y la demanda del lugar te va llevando, ¿no? Te va como conduciendo. ¿Cómo es el abordaje de la psicología en el deporte para un deportista individual, digamos un tenista, un nadador, un taekwondista, o para un conjunto, un equipo de fútbol? Me contabas que estás trabajando con un equipo de hockey. Sí. ¿Cómo es el abordaje? Nosotros tenemos como dos grandes objetivos, ¿no? Uno de ellos, sí, es aportar al rendimiento deportivo, ¿no? Hacer el aporte desde nuestro campo para que el deportista, el equipo, el entrenador consiga esos resultados deportivos, ¿no? En esto de la concentración, la atención, la motivación, hacer que tenga una buena activación, que no se vaya a pasar en las emociones, que pueda tener un autocontrol también, que eso es como lo más tangible que vemos en el deporte. Pero también cuidar la salud mental, ¿no? Muchas veces en este campo donde se exige constantemente resultados, descuidamos, ¿no? La salud mental, descuidamos los momentos de ocio, el descanso, ¿no? Porque uno quiere más, entonces es como se pierde eso, ¿no? Entonces tratamos de sí, aportar al rendimiento deportivo, pero sin perder la salud mental. Y en ese sentido, las y los psicólogos deportivos trabajamos en distintas cosas, desde el acompañamiento psicológico, brindar un espacio de escucha, abordar las distintas problemáticas. También observamos y registramos la conducta deportiva, porque una cosa es cuando lo trabajamos en consultorio, lo trabajamos en el espacio, pero otra cosa es verlo en ese momento. Claro, en un partido, en una competencia, hay como otros agentes que intervienen, el público, el resultado, es una final. Exacto, es como vamos viendo, el otro día fui a observar a un tenista que estaba en un torneo acá en Gimnasia, y era ver cómo pasaba durante esas 2 horas, cómo iba sosteniendo la concentración, cómo iba sosteniendo su fortaleza mental, y qué pasaba en los momentos que había una serie de rachas en su contra, qué pasaba cuando ganaba o perdía un set. Después había ido a un partido de las chicas de Gimnasia de hockey, y era lo mismo en una situación donde era un clásico de hockey, a ver qué pasaba, ¿no? Y cómo se iba dando esa dinámica. Entonces eso es mucho recurso para nosotros, para después ir y trabajar, intervenir, abordar. En este sentido, ¿no? Una cosa es cómo lo interpretamos a nivel subjetivo, pero otra cosa es, bueno, cómo actuamos, cómo lo hacemos, claro, qué pasa en ese momento. Observas los equipos y observas al atleta individual. Exacto. ¿Cuál es más complejo? Para mí más complejo es el equipo, porque es toda una dinámica, ¿no? que juega ahí en la grupalidad, y que muchas veces no todos los miembros o todas las jugadoras apoyan, te acompañan en ese trabajo psicológico. Algunas sí se van sumando como de apucho, y otras que están ahí como hasta acá nomás, bueno, lo hago porque el entrenador me lo dijo, pero no lo hago con la convicción, es más difícil. Después lo individual es más fácil porque hay una demanda, se ve esa demanda que pide el deportista, y en algunos casos la familia, los padres. Cuando son niños, claro, son los padres los que lo llevan y dicen, che, algo le está pasando a mi hijo, hace mucho no lo veo así, o nunca lo vi así, por favor míralo, fíjate qué pasa, arreglalo. A ver qué pasa. Bueno, y en esto que decís arreglar, y que el conjunto es más como más complejo que el individual, ¿cómo trabajás? ¿Trabajás sobre lo individual, sobre lo colectivo? ¿Cómo se ataca el problema si se lo identifica? Claro. Yo creo que ahí en esto de la psicología hay mucha herramienta, mucho aporte, y es entender primero cómo lo ve el deportista, cómo lo está interpretando, desde qué punto de vista, por qué sufre o por qué le pasa lo que le pasa, ¿no? Y para qué le pasa también esto. Y entender eso te permite ahí como, bueno, brindarle herramientas, acompañarlo, porque muchas veces se siente solo, no siente que desde el lado del cuerpo técnico, de la familia, no siente ese verdadero acompañamiento, siente que no lo entienden, y a veces habilitar la palabra.
Y, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo de 3 aspectos, que es el acompañamiento, la escucha, ¿no? Escucharlo y ver por qué le pasa lo que le pasa para brindarle herramientas. También esto de ir a acompañarlo en las competencias, en el partido. A veces se sienten muy acompañados y ellos sienten que uno cuando va a ver es lo opuesto. Alguno cree que uno va y lo observa y lo evalúa, sí. Y es acompañar, es estar, formar parte también de ese proceso, porque es un proceso el caso del deporte. Y muchas veces esto, brindar herramientas, brindarle esa palabra que a lo mejor él no entendía y decir, mira, lo que pasa es esto, te pasa esto, por esto, y ellos lo empiezan a entender. Entonces ahora entiendo, y empiezan como a hilar y dicen, entonces puedo ver por este lado, puedo entender que no es todo resultado, entender que este es un camino. ¿Cómo? A ver si entiendo. En esto que supongo es un proceso, vos tenés que lograr que el deportista o los deportistas del conjunto te interprete como parte, claro, para que vos logres, seas una compañía y no un observador. Exacto. Ahora, una vez que vos sos parte, ¿cómo haces para que tu mirada siga siendo objetiva sobre lo que estás evaluando? Bueno, es una dinámica que en la carrera uno lo va entrenando para no hacerlo personal, para no hacerlo subjetivamente, que el trabajo sea así. Uno va haciendo una dinámica, ¿no? Una dinámica de lo que sucede a nivel individual, después cómo pasa en el contexto, ¿no? Por lo menos la mirada mía, que es más cognitivo-conductual y sistémica, voy haciendo como ese interjuego, ¿no? Y entender que el psicólogo viene a aportar, viene a hacer su trabajo. Nosotros somos convencidos, por lo menos yo, de que el logro del deportista siempre va a ser el deportista. Lo único que hacemos el resto es acompañar ese proceso y aportar desde el punto de vista que uno pueda hacer, ¿no? Y hacer esa lectura constante, porque a veces el jugador o el atleta o el entrenador, el árbitro, quien sea, no lo ve porque en ese momento tiene que resolver, tiene que actuar, tiene que hacer su deporte, hacer lo que le gusta. Entonces hay cosas que no están en la vista. ¿Y qué tanto influyen los problemas personales? Sí. Digo, más allá de acompañar en la parte deportiva, también te toca acompañar de que te hablen de problemas por fuera de lo que es su deporte, digamos. Sí, totalmente. Bien. En esto que decía, ¿no? De toda esa identidad de yo jugador, yo deportista, adelante hay una persona que tiene problemas, en la casa, el adolescente que empieza cada vez más el club a exigirle más horas, más competencia, y se le despelota el colegio, los amigos que ya no puede ver, tiene que sacrificar una fiesta. Claro, la demanda empieza a ser mayor y también por ahí le pedimos a este futuro deportista que tome decisiones que son prematuras de alguna manera. Y no llevan ellos una vida como otro adolescente. Se empiezan a perder de cosas, tienen otra responsabilidad. Ahora, en todo esto, bueno, hablamos de entrenar, de practicar. ¿Se cansa la mente? Sí. Se cansa. Justo hoy en la universidad que estábamos dando clase, que hablábamos esto de la concentración, aparece el fenómeno de la fatiga mental. Muchas veces lo relacionamos al cerebro como si fuera un músculo. Y si yo estoy 24 horas o 12 horas entrenando el músculo, hay un momento que se cansa. El músculo no da más. O si lo sobrecargo, se lesiona. Lo mismo pasa con la cabeza. El otro día hablaba con un jugador de vóley. Si uno está todo el día pensando y jugando 20 veces el partido en la cabeza, cuando se da el partido, ya no lo quiere jugar. Ya lo jugó 20 veces, ya está cansado. Claro. Y si sucede algo que no lo pensó, no lo visualizó, aparece la frustración. De alguna manera vos como psicólogo programás esos ocios mentales para que el deportista se libere un poco de... Se dan herramientas nosotros llamamos liberar la mente, ¿no? Esto de pensar en otras cosas, pensar en cosas que sí les sirven también como despeje, disfrute, bienestar, que no esté todo el día, todo el 24/7 deporte, sino que hay otras cosas que puede hacer, despejar, y que sí hacer una preparación mental previa de 1 hora, media hora antes, como hacemos con el músculo, ¿no? Que hacemos movilidad, hacemos activación, lo mismo a nivel mental, porque si no, pasa esto, está todo el día y ya llega el momento del partido y ya está cansado, o toda la semana estuvo pensando, carburando, llegó el fin de que es el gran partido
y ya está, no quiere, ya se frustra, no quiere porque sabe que tiene miedo, que un montón de cosas. ¿Y qué les recomendás vos que hagan para relajar? Y por ejemplo, trabajamos mucho, la técnica de respiración ayuda bastante a bajar las ansiedades, a bajar ahí los decibeles. Yo siempre le hablo esto de, a ver, ¿en qué momento me estoy pasando 3 pueblos? ¿En qué momento no? ¿O en qué momento tengo que despertarme? Porque a veces también es como que estamos ahí dormidos y el partido exige también, ¿no? El deportista tiene que entender que hay una demanda que se tiene que responder, ¿no? Dependiendo del deporte, hay una demanda. Hacemos eso. Solemos pedir que hagan otra actividad totalmente distinta al deporte, que les guste, que a veces dicen, no, antes jugaba o antes me juntaba con amigos, ¿no? Y volver a esa práctica, pues somos humanos, claro. ¿No? No tiene que ser todo porque algo que entendemos es que en el rendimiento deportivo una de las patas tiene que ser lo mental. Y si lo mental está cansado, agotado, ese deportista pierde disfrute y pierde sentido esa práctica deportiva, ¿no? Y aparece el abandono, las excusas, no quiere competir, ya hasta la lesión, porque muchas veces las lesiones deportivas tienen mucho componente mental, ¿no? La sobrecarga y la sobreadaptación te lleva a una lesión deportiva. Y eso conlleva un montón de consecuencias. Claro, bueno, si hablamos de preparación física, siempre va a surgir que cada deporte tiene su especificidad. No es lo mismo un jugador de rugby que un corredor de maratones o un nadador. Ahora, a la hora de preparar mentalmente a un deportista, no sé, un maratonista un maratonista profesional que va a estar durante 2 horas sin parar corriendo, o compararlo con un corredor de 100 metros que son 9-8 segundos de máxima concentración. ¿También hay una especificidad para prepararse mentalmente? Sí. Me acuerdo en una de las formaciones que hice, uno de los psicólogos que es referente acá, Miguel Barrio, decía, así como uno en el deporte se especializa, porque hay mucho gesto deportivo puntual, en el gimnasio hace toda una práctica deportiva puntual, el psicólogo también, ¿no? Y nosotros también nos tenemos que formar en ese deporte para entenderlo, para entender el folclore, la dinámica, ¿no? Esto que vos decías, no es lo mismo, ni siquiera en correr, hacer un trail 21K que alguien de 100 metros, ¿no? Entonces nos lleva también a nosotros a formarnos, a averiguar, a indagar, a investigar, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en muy poquitos deportes precisamente por eso, porque conocer un nuevo deporte también me implica a mí formarme y decir, bueno, a ver, esta persona necesita esto, entonces tengo que adaptar las herramientas, adaptar las intervenciones para que sean efectivas. Claro, para poder hacer un análisis de lo que ocurre, de lo que pasó. ¿Y con qué deportes trabajas? Por ejemplo, yo ahora estoy, el fútbol, porque es como lo máximo que aparece acá en Salta, que tengo desde iniciación deportiva a ya chicos de inferiores, que lo máximo que tengo hasta ahora. Voleibol, que ese también demanda mucha concentración y mucha agilidad, porque es todo rápido, ¿no? Todo rápido. Estoy acompañando a los chicos de AR Endurance, que están en todo lo que es correr, están a full en eso, que ahí, por ejemplo, trabajamos mucho la gestión del pensamiento, porque hay un punto que a tal kilómetro ya empieza la cabeza. Ya estoy cansado, ¿por qué me metí en esta maratón? En el kilómetro 8 siempre me pasa lo mismo, entonces me termino acalambrando. Entonces ahí es como, trabajar el pensamiento. Y ¿dónde más? Arquería. Es lo que le pasa a Guada cuando llega a la puerta del gimnasio. ¿Por qué estoy acá? Claro. ¿Por qué pagué? ¿Por qué pregunté? Claro. No, es como, podría estar en mi casa comiendo unas tortas fritas, viendo una peli, una serie. Sobre todo, sí. Es que la cabeza la cabeza te lleva a tu límite y a superarte, como así también tirarte atrás, ¿no? Y a veces los deportistas creen que pelean siempre con otro competidor, y en realidad la pelea es con uno mismo. Tal cual. ¿No? Y a veces no es necesario pelear. A veces abrazar a ese uno mismo y entenderlo y decir, vamos juntos, vamos.
te abrazás todas las Sí, noches. sí, sí. Claro. No, Bueno, Facu, sí. te agradecemos un montón que hayas venido. Realmente es una temática muy interesante, Sí. que nos apasiona esto también de entrenar la mente. Así que muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotros un rato. No, gracias a ustedes por la invitación y obvio, la invitación siempre está para todos. Es importante trabajar la salud mental para prevenir y para promocionar también el disfrute. Podemos disfrutar, todos disfrutamos de hacer una práctica deportiva. Bien. Bien, antes de irnos al segundo bloque, participa en nuestras redes sociales de activados.ok por una inscripción para 5K, 10K o 21K de Lucasal Corre, que va a ser este próximo domingo 28 de septiembre. Así que participa dejando tu 3 últimas del DNI para 5, 10 o 21K del Ucasal Corre el 28 de septiembre. No te vayas y volvemos en un ratito, Guada. Sí, ya volvemos.